¿Cómo estás, Bella Lau? Hola, mi sol. Por acá iniciando el programa con este instrumento que me encanta. Son unas campanitas de viento. Son de esta marca. ¿Se alcanza a ver ahí? Nature's Melody, ¿no? Así es. Y están en esa escala de si. Son unas campanitas que encontré y las afinan, o sea, las hacen con una afinación determinada en una escala, entonces tienen un sonido más armónico. Es maravilloso. Lo encuentro al tiro como que te lleva entre como que estuvieras en la naturaleza, con una calma. Me gustan mucho las campanas. Gracias. Con estas campanas maravillosas damos inicio a nuestro tercer capítulo de Resonando entre Mundos. Hoy día lo vamos a dedicar. ¿Cuál es el tema hoy, Lau? Bueno, hoy va a ser un resumen del recorrido que hemos tenido nosotras a través de estos temas de la conciencia, cómo llegamos a ellos, qué de pronto técnicas hemos explorado, cómo nos hemos sentido con respecto a ellas. Y bueno, vamos a ir viendo qué va surgiendo ahí. Eso, bien, muy bien. Hoy un día además especial, ¿no? 31 de octubre. Bueno, yo no soy muy de celebrar estas festividades, tengo otras creencias que van por otro lado, pero sé que mucha gente sí lo hace, sí lo hace. Oye, qué interesante porque acabo de caer en cuenta que precisamente en algo de lo que comencé en todos estos temas así como místicos, esotéricos, fue con temas de celtas, ¿sabes? De creencias celtas, de mirar toda esa cultura. Y para ellos el año empieza el 30, o sea, finaliza el 31 de octubre. Mira, Entonces se renueva la energía, empieza. Entonces para ellos todo el tema del solsticio, del equinoccio, todo es muy, muy importante. o sea, hoy es un día, es el último día del año para ellos. Sí, 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 para los celtas. Y fíjate que, bueno, si lo vemos también desde el lado de nosotros, que nosotros el calendario gregoriano no es el calendario real, porque el calendario real es un calendario, no recuerdo en este minuto el nombre, pero se cambió porque era el calendario que se iba con con las 13 lunas, digamos. Entonces, Sí, en ahorita es un teoría estamos como en conjunto. el 1700. Sí, 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 así En es. realidad, el tiempo es como, es una creencia también, es una programación, porque a las finales, si estamos en el 1700, en el 2000, en el 3000, en el 2025, como que no cambian mucho las cosas, ¿no? Total, lo que hablábamos la vez pasada, que todo es como si fuera algo lineal, ¿no? Tú Sí. eliges si te conectas con el pasado, te conectas con Es como si todo fuera siempre un eterno presente y como que todo estuviera sucediendo al sincrónico, al Claro, mismo tiempo. al mismo tiempo y además pudiendo ahora, desde esa comprensión, pudiendo elegir dónde te vas a querer situar, porque yo voy a compartir algo que me pasó esta semana bien mágico, que fue una semana que se inició bastante desafiante y lo que me obligó a estar muy centrada en mí para no sentirme provocada con los escenarios de afuera. Y en un minuto dije, voy a cambiar de línea de tiempo. Sí, sí, sí. Voy a cambiar porque dije yo ya esto ya me saturó. Y básicamente fue como que me enfoqué en ese salto y hubo algo que cambió porque yo sentí esa diferencia al despertar al día siguiente. Yo sentí que yo ya no estaba en la misma línea de tiempo, que algo en mí interno, profundo, había cambiado, incluso como de cambio de perspectiva. ¿Comprendes? Entonces, uno ya a estas alturas estamos pudiendo elegir desde dónde vamos a querer situarnos. Sí, es así, es, es una elección que lo que hablábamos también en un capítulo, ¿no? Que uno elige ser feliz o elige Sí, quedarse en el drama, en la sí. víctima. Cuestión de elección y elegirlo cada día, ¿no? Que no todos los Todo días el es así. tiempo, 24/7. Y bueno, ahí ya como que linkeamos al tiro hacia desde dónde venimos, ¿no? ¿Cómo fue tu camino en este proceso
te despertara hacia una nueva realidad, hacia quitarte el velo, hacia... Pues mira, mi Sol, que estaba pensando y siempre me acuerdo un momento que hice como clic en el que yo era muy niña, tendría como unos 14, 12 años. Y tengo muy claro ese momento porque yo era de las personas, o pues creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? Digamos, me comí un papelito en el bus y lo botaba por la ventana sin pensar más allá, ¿no? Pero tengo muy claro ese momento en que yo dije, o sea, el cambio empieza por, o sea, tengo que yo empezar a cambiar las cosas, porque muchas cosas que se ven en el entorno es como poquito a poquito que va haciendo cada uno. Y el que yo bote ese papelito por la ventana tal vez para mí no sea relevante, pero muchos haciéndolo, ya es como que se genera. Ese fue mi primer como, yo creo que rayita de conexión, entre comillas, ¿no? Consciente, porque pues uno cuando niño tiene una conexión constante. Mm, y ya después, mucho más adelante, llegó este tema de los celtas, que empecé a mirar toda esa cultura, a conectar con el tema del péndulo, y a mí me empezó a apasionar mucho el tema de la telequinesis, de que yo pudiera mover cosas con la mente. Entonces, mi primer acceso a eso fue el péndulo. Mira que a mí siempre me ha gustado hacerle mucho masajes a las personas, entonces a mi mami yo le hacía masajes y ella se relajaba. Y cuando encontré el tema del péndulo, que yo hacía, o sea, uno lo intenciona, ¿no? Que se mueva de una forma, que se mueva de otra. Se lo empecé a poner a mi mami muy instintivamente, ¿no? Porque ya empecé a leer de los chakras, entonces se lo voy a poner en un chakra. Y cuando esté de tal forma, se va a mover de tal forma. Y cuando se armonice, todo muy innato, es una sabiduría, algo que hablábamos ya en la sesión pasada, esa sabiduría innata que uno tiene, ¿no? Y mi mamá me decía, ¿sabes? Que siento más relajación con eso que tú me haces sin tocarme que con el masaje que me haces. Entonces desde ahí fue como, wow, es increíble lo que sucede en lo invisible, ¿no? Y cómo digamos como que, funciona la energía, ¿no? sí, 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 digamos como que esa fue mi apertura a ese mundo. Siento que uno pues va como que, es como que toca la conciencia, vuelve al mundo como mundano, como al trabajar, vivir para trabajar, trabajar para vivir. Y en eso, ya después de un tiempo, yo soy médica veterinaria de profesión, entonces yo trabajaba en una clínica veterinaria y ahí yo empecé siempre uno como médico va a la causa más, al origen de la enfermedad. Entonces, digamos, en la medicina aquí occidental, el origen de la enfermedad son como los microorganismos, virus, sí, todo lo más pequeñito. ¿Mm? Y después empecé a ver la medicina alopática no, perdón, natural, alternativa, ¿sí? Alopática es la tradicional de acá de Oriente, de Occidente. Y empecé a ver que el origen entonces iba mucho más allá. Entonces estaban las esencias florales, los homotoxicológicos, homeopáticos, y que eso iba resonando mucho más allá. Y cuando empecé a mirar, entonces el origen estaba en las emociones, en la energía, en el entorno, y eso me apasionó aún más ir al origen de eso. Y pues ya ahorita reconocer que todo lo físico, ¿no? Todas las enfermedades físicas que tenemos, todas las descompensaciones y emocionales también tienen un origen energético y eso genera a su vez una influencia en la parte emocional y eso a su vez en lo físico. Entonces, no, pues desde ahí ya me enganché con todo este tema. Qué lindo, ¿Tú qué cómo lindo. empezaste? Vamos jugando ahí con qué va pasando con Bueno, cada una, para que mí va pasando fue el a tiempo. partir de una crisis. Ok. Porque bueno, yo tengo 51 años, yo soy actriz de profesión, digamos, de oficio, pero si bien he hecho muchas cosas en mi vida, siento que una parte de mí siempre ha estado en una búsqueda del ser, de qué vine a hacer acá. Y tuve una desconexión entre la niñez y la juventud que me hizo que yo me fuera como al lado oscuro y estuviera mucho tiempo muy deprimida. Y básicamente mi depresión era porque estaba desconectada de mi esencia, de mi alma, porque entré a ser un ser que no era.
por querer encajar en la sociedad, por programación, etcétera. No vamos a buscar como el culpable, pero no tiene que ver con eso. Es el proceso que yo he tenido que vivir para comenzar a tomarme. Y bueno, estaba casada y y era como, esto es, o sea, yo sentía que mi alma no había venido a eso, y si bien yo estaba como queriendo encajar en lo que era la sociedad, con armar estructura familiar y todo, había una parte mía que necesitaba vivir el otro lado, que era mi mayor miedo, pero lo que más anhelaba que era estar sola y me daba terror. Entonces, además, me enfermé físicamente, tenía miomas en el útero, tuve una anemia severa crónica que no se me pasaba con absolutamente nada, entonces como que yo crecí como absolutamente bajo la medicina alopática, o sea, yo era como, ¡achú! Remedio, yo no quería sentir dolor con nada, entonces tenía remedio para absolutamente todo. Pues no quería que me doliera la cabeza, ni que me dolían los ovarios cuando bajaba mi periodo y era terrible. Tomaba unas... Mira, yo andaba con un botiquín todo el tiempo. Entonces mi camino vino como de la mano con esta sensación de que tenía que hacer un cambio en mi vida porque me estaba internamente, mi sensación era de que me estaba pudriendo por dentro. Y cuando tú ya estás con una sensación, porque yo miraba a la gente y yo me cuestionaba y decía, ¿cómo lo hacen ellos para ser feliz? Porque yo vivo en un estado de permanente angustia y tristeza que no... Yo llegaba a trabajar, por ejemplo, trabajaba en en el área de televisión atrás de cámara, donde aprendí un montón, un montón, un montón. Y yo miraba cómo todo el mundo era feliz y yo lo único que quería era estar en mi casa durmiendo, ¿comprendes? Entonces era un estado en el que yo vivía permanentemente, pero que disimulaba para afuera, porque no quería que el resto supiera lo que yo vivía internamente, entonces como que lo tapaba. Y bueno, me separé y comencé un proceso de sanación muy fuerte con gente muy generosa que me ayudó muchísimo, de la cual yo siempre voy a tener mucha gratitud, porque me dieron como un piso para volver a creer en mí, muy importante. Y de ahí, esto te estoy hablando hace ya 19 años que comenzó mi camino de mirar hacia adentro, de reconocerme, de reconectarme, de saber quién soy realmente. Y no he parado, es como una cebolla, ¿no? Que empiezas a como sacarle capas y capas. Y bueno, cuando ya entré en este tema de comprender de dónde venía el tema de la anemia, porque como no se me pasaba con nada, empecé a buscar el otro lado del porqué. Y bueno, llegué a la conclusión y a la comprensión de que estaba absolutamente ligada con mi depresión, porque la anemia tiene que ver con la alegría de vivir, está en la sangre. Entonces ahí fue cuando yo tuve como que hacer una opción y optar si quería como seguir en eso, que obviamente iba a desencadenar en desencarnar básicamente, o quedarme acá. Y ahí yo opté, yo dije, ok, yo me voy a quedar acá porque yo tengo que probar el otro lado. Yo me voy a quedar y yo quiero conectar con la felicidad porque he vivido tantos años en el otro lado que necesito conocer los otros. O sea, ¿a qué vine? Si no? Una cosa así fue, pero un poco inconsciente en ese momento. Y bueno, como te digo, fui muy acompañada con gente que me ayudó de muchas formas. Siempre voy a tener eso como muy como presente en mi corazón. Y empecé a ver la vida desde el lado, desde la magia, desde un nivel de escepticismo que yo tenía en ese momento tan grande, porque básicamente no creía en la vida porque no quería estar acá, digamos. Entonces, pero la vida me puso a prueba con muchas cosas de, a ver, y mucha gente que trabajaba desde el lado holístico me ayudó a sanar. Entonces yo tuve que empezar a abrirme a otros campos, como el Reiki, como cosas que mi mente trataba de buscar explicación y no había explicación desde el lado más mental, digamos, porque Sí, claro. pasaba por otro lado. Sí, Entonces, siento que, mira que todos empezamos como muy escépticos, o algunas personas, ¿no? Que estamos en estos temas empezamos como muy escépticos. Mira que cuando te hablaba del tema de conectar con todos los celta, en ese momento
justo una amiga me dijo, Camila, ¿me acompañas a leerme las cartas? Y yo, ay, qué pereza, yo no creo en eso me parece pura psicología, o sea, es alguien que más o menos medio te lee y ya te dice que, que es. Y ella, ay, vamos, no me dejes sola. Y yo, bueno, yo estaba en la universidad, no había terminado toda la carrera. Y yo, bueno, vamos. Y resulté allá y una señora me dijo, vente a leer las cartas. Yo, no, no tengo dinero. Me dijo, no, no importa, yo te las leo. Yo, no, no creo en eso. No importa, déjame leértelas yo. Está bien. Y empezó a leérmelas y sí me decía cosas de mi mamá, pero yo en mi cabeza, no, uno cuando es mental, por más de que Le cosas buscas una como que le explicación y dices, causan, no, es como es que por esto otro, claro. sí, muy mental. Y me dijo, tú tienes la estrella. Y yo, ¿cuál estrella? La estrella para esto, para hacer todo esto. Y yo, ah. Después me dijo que daba clases, entonces, del cigarrillo, para leer el cigarrillo, para leer las cartas. Justo en ese momento, perdí una materia por un profesor que, no sé, había como un tema, un roce ahí con un profesor, y justo perdí la materia y eso hizo que yo tuviera mucho tiempo libre. Y dije, bueno, pues, ¿qué más da? Voy a empezar a leer. Y ahí me empezaron a enseñar temas de la luna, de Ímbole, Yule, bueno, temas de como de la cultura celta, y ahí Hermoso. empecé yo a abrir los ojos y fue cuando empecé a, o sea, a medida que yo hacía cosas, pues jugaba con las cartas, dizque a leerlas, ¿sí? Y la gente me decía, wow, es increíble todo lo que tú me dices. Mira que yo he tenido algo, a mí me da mucha pereza aprenderme cosas de memoria. Y pues las cartas sí o sí, cada una tiene su significado. Pero yo miraba las cartas y si veía el bichito, entonces con patas arriba, decía lo que me venía en ese momento. Si veía la carta de, no sé, de espadas, decía lo que me veía en ese momento. Me decían, wow, es increíble cómo me dices cosas. Y para mí en ese momento era un juego, hasta que ya la gente me fue diciendo, ay, es increíble, sí, tienes razón, oye, sí, cómo me ayudó. Eso fue lo que me ayudó a creer en mí. Ahorita que hablabas tú de las personas que te dan soporte, cómo es importante el entorno para que tú te sientas seguro de lo que estás Sí, haciendo, ¿no? sí, porque es un proceso absolutamente solitario, que tú, primero que nada, no tienes idea para dónde va la micro, como decimos en Chile, y sientes un nivel de confusión tan grande, pero tan grande, que lo primero que tienes que empezar a hacer es, ok, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no deseo en mi vida? Y empezar a despejar primero lo que no, para luego conectar con lo que sí eres. Pero ese proceso, como tú estás tan confundido y como no sabes, como que te dejas guiar un poco con esta ayuda que viene porque uno necesita ayuda en ese minuto porque solo no puedes, es como demasiado lo que está pasando o en ese momento, quizás ahora las condiciones que se están dando y la información que se está dando ahora, que no es la misma de hace 20 años atrás, es mucho más rápida. Entonces, por lo tanto, tienes más acceso a, ok, tomo esta meditación, hago esto, lo otro, tomo, qué sé yo, pero ¿me entiendes? Pero es un periodo y un proceso que se tiene que vivir como la noche oscura del alma en solitario. Sí, sí, sí. Y sí, eh, me parece súper importante ese proceso de aprendizaje que yo he tenido y que siento que el grupo que se armó también ha tenido de permitirse confiar en el otro, permitirse contar con el otro, Sí. permitirse como eh, pedir ayuda. A mí me costaba mucho eso, el tema de pedir ayuda y saber que finalmente estamos acá todos como conectados, ¿no? Entre todos, cada uno en su proceso individual. Que, con la responsabilidad cada uno de que lo que cada uno hace en cada momento del día es lo que va creando su realidad, pero también comprendiendo que no estamos solos, ¿no? Que cuando trabajamos y sanamos nosotros de manera individual, eso genera una onda expansiva en el mundo y también genera conciencia en el mundo. Y cuando los demás trabajan también, eso le ayuda a uno. Entonces es bonito ver cómo eso nos influye de manera agradable y no tan agradable. Había un tema que queríamos tocar contigo, que es el tema de las lealtades, ¿no? Sí, sí, Las claro. lealtades Claro, es que, familiares. claro. Tiene que ver con lo que tú dices, o sea, va todo de la mano, porque finalmente, ¿por qué, por ejemplo, me deprimí? Porque sin duda que hubo lealtades a nivel invisible que tuve con algún familiar también ahí, por amor, digamos, por pertenecer, y que bueno, uno lo toma para pertenecer al clan y después te das cuenta que en realidad primero tienes que pertenecerte a ti mismo, porque dejas de ser tú.
Entonces, tiene que ver como con eso. Oye, yo iba a comentar que estoy tomando aquí agüita solarizada. Genial, genial. Cuéntanos cómo haces el proceso. Es muy simple, tú pones, tiene que ser como en una botella azul, porque es la que capta los rayos, y la tienes que poner al sol por lo menos como un par de horitas, ahí directo al sol para que, y después te la tomas así de a poco y es como, es agua viva, entonces como que no estoy tomando, Tequila, ¿qué es quería, eso? quería aclararlo. Para poner en contexto de pronto a las personas que no están familiarizadas con estos términos de lealtades, de pertenencia, son términos que han surgido del tema de constelaciones familiares, ¿no? Hay unos órdenes del amor que son como unos principios básicos allí y uno de estos órdenes es la pertenencia, que todos queremos siempre pertenecer a algo. Y en constelaciones familiares, algo que se trabaja mucho es el tema del linaje familiar y cómo nosotros venimos de ese linaje, de ese árbol familiar y consciente e inconscientemente también queremos pertenecer a él. Y por querer mantener esa pertenencia y no salirnos de esa estructura, repetimos cosas en las que decimos, ok, lo hago por ti, abuelo, lo hago ti, Por amor ancestro, por básicamente. un amor, exactamente, un amor inconsciente como un amor ciego, amor Claro, arcaico se claro, llama. claro, Entonces, bueno, para poner en contexto ahí, y claro, por claro. ese amor arcaico, por pertenecer, entonces empezamos a generar lealtades y estas lealtades hacen que repitamos, vuelvo y digo, inconscientemente, porque muchas veces puede decir como, no, yo no me parezco a nadie de mi familia, pero inconscientemente uno va repitiendo cosas y a medida que uno tiene las herramientas para ir transformando eso es cuando uno puede verlo, ¿no? Claro, además, bueno, eso de empezar a verte en el otro, porque también yo ahí, yo tenía una resignificación bien grande con todas mis creencias que yo llegué a tener en algún momento en este despertar, digamos, eh, que tiene que ver con un cambio de perspectiva que tuve muy grande cuando comprendí esta realidad holográfica. Entonces, siento que las lealtades ahora, como las veo yo, también las veo a través de los espejos, porque si bien todos somos espejos, entonces cuando tú te empiezas a ver en el otro, lo que me carga del otro es lo que no he trabajado en mí. Entonces, básicamente, lo que he hecho ahora es como revertir eso y traerlo hacia mí, de comprender de que todo lo que uno ha tomado es porque, bueno, lo viniste también a integrar y tú decidiste venir a trabajar acá, optaste por venir a trabajar justamente eso. Entonces, lo más probable es que nos vamos a poner en escenarios que nos lleven a tener esas lealtades, tener todo ese tipo de confusión con lo que realmente somos y además como con ese como querer como que te aprueben, porque a las finales el que quiere que lo aprueben desde afuera es el niño que quedó herido, porque no lo escucharon, porque no lo vieron. Entonces yo me vuelvo y resignifiqué todo eso como la herida primordial de mi niña interna, que quedó ahí encapsulada de niña y que muchas veces esa niña aparece hoy día y por eso hoy día me veo muchas veces como reaccionando como adulta, como una niña. Entonces como que ha sido importante para mí como ese como de todo lo que creí desde afuera como que lo he traído de vuelta hacia mí y decir, ok, pero más allá de la lealtad hay algo aquí que es mío, que yo aprendí, pero yo tengo que como verlo en mí. ¿Y quién es la que está detrás de eso? Es la niña que quedó ahí. Y a esa niña es la que estoy como aprendiendo a tomar ahora. Y sanar y decirle, ok, aquí estamos, yo te abrazo, yo te contengo, lo que no tuviste te lo estoy empezando a dar ahora. Es como creo que lo hablamos la otra vez, ¿no? Como uno cuando empieza a mirar a la gente y ves cómo nos comportamos los adultos. Y si tú eres como acucioso, te vas a empezar a dar cuenta de que ese adulto está así porque finalmente detrás de ese adulto hay un niño de 5 años que no fue escuchado, etcétera.
Bueno, pues a mí me parece súper importante lo que acabas de decir de hablar de ese niño interior con esas heridas. A mí me ayudó muchísimo a ser como más compasiva con el otro o a comprender más al otro, ¿sí? Siempre uno está como en el yo, la víctima, yo, tú eres el culpable. Y cuando uno entra en este tema de conciencia, entre más cosas a uno le ayuden a comprender al otro, le es mucho más fácil a uno salir de ese papel de víctima y no tomarse las cosas personales. Entonces, el ver que esas reacciones que yo tengo y que el otro tiene son reacciones no al presente, sino a memorias que tenemos de, ya sea de cuando niños, ya sea de estas lealtades, ya sea de vidas pasadas. Es mucho más fácil no tomarnos las cosas personal o si por reacción nos las tomamos personal, es como ya es más fácil entrar en el análisis, ok, esta persona no está reaccionando hacia mí, sino hacia una herida que yo Claro, activé en él, ¿sí? exacto, Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo en la interacción con el otro. exacto. Y además tiene que ver ahí con el poner límites, porque uno tiene que ir viendo hasta dónde lo del otro te toca o no te toca, porque uno va integrando esa información de, ok, esto no es conmigo, eso es una herida que él tiene. Pero sin embargo, no sé, tienes un amigo y ese amigo empieza y le da y te empieza y llega un momento en que realmente por un tema ya frecuencial ya, tú te das cuenta que a lo mejor llegó el momento de dar un pie atrás desde el corazón y soltar también, porque tampoco es como que tienes que estar ahí porque ese amigo y esa lealtad por la amistad y uno dice, bueno, también la lealtad es conmigo, Total. primero. Y hay muchas situaciones que lo llevan a uno al límite para uno aprender a poner límites, ¿no? Sí, po, O sea, te exacto. ponen, ¿de verdad vas a seguir cediendo? ¿De verdad no vas a seguir hablando hasta que uno ya se siente acá y dice, ok, ya, no más, corto con esto, pongo límites? Y además que si desde la perspectiva que nosotros optamos por venir acá a vivir esta experiencia, o sea, nosotros firmamos cada decir, ok, me voy a poner este desafío, y ya cada uno dice, ya, suficiente, basta, como hasta cuándo paren el mundo que me quiero bajar, como que ya no más, no, nos cuesta, nos cuesta. Oye, sí, hay momentos, mira que yo he tenido varios momentos en los que he dicho, Dios mío, detesto ser consciente porque veo que la gente que no es, no toma como esa conciencia del otro es más feliz y a mí sí me toca estar pensando que el otro es mi reflejo. Hay momentos que he tenido como Sí, esa pelea con la oye, conciencia. yo empiezo a hablarle a los programadores, oye, les digo. A ver. Paremos. Está yendo al chancho con esto. Y después me acuerdo que yo misma dije que yo quería venir a esto. Y digo, pero ¿por qué? Y ahí es donde uno va tomando como ese equilibrio entre, ok, me tomo la vida en serio, pero no tan en serio. Por eso siento que es un proceso que, si bien es muy solitario, pero no es que no estamos solos, ¿ya? Pero es solitario porque tú te sientes muy paria. Como decir, pero ¿cómo? Voy a ser la única que pienso realmente así, voy a ser la única que realmente estoy accionando de esta forma. Porque te das cuenta, claro, el otro que está desconectado está tan feliz y encuentra que uno vive súper. Hace unos días un amigo encontró que mi visión de vida era muy pesimista y que la de él era mucho mejor. Y yo le dije, a lo mejor la tuya es más dormida, quizás, como que, porque dije que injusto, ¿no? Porque yo no me siento infeliz, al contrario, yo me siento que cada día estoy más cerca de encontrarme a mí misma en esa felicidad interna de optar. Y últimamente, después de este cambio que te digo yo, este salto, he sentido que ha habido una resignificación del día a día de despertar y la primera palabra es gracias porque hoy voy a crear el mejor de los días para mí. Ok, si esto es un juego, si estamos en un holograma y estamos aquí jugando y voy a tomar las riendas de este juego, voy a crear la vida que yo quiero desde el lado que yo quiera optar. Por lo tanto, por ejemplo, si un día no tengo lucas, bueno, eso también tiene una resignificación entretenida y podemos darle algo entretenido y no quedarte como en la misma.
Dime que no tengo dinero. Ah, guay. ¿No? Entonces, Sí, como que sí. hacer ese cambio de perspectiva ha sido brutalmente hermoso en un sentido porque te das cuenta de que cada día lo puedes hacer desde una perspectiva mucho más elevada, pero tienes que quererlo realmente, tienes que desearlo desde el corazón de querer hacer ese cambio, porque cuando lo empiezas a vivenciar, y también siento que están entrando olas de energía muy grandes a la Tierra que nos están haciendo recalibrarnos a nivel físico, emocional, etcétera. Han sido días que han sido de mucha purga también. Tuve unos Sí, días de la semana pasada de dolor de cabeza, así como ¡ah! Así como brígido. Y aquí hay muchos niños, no sé si se escucha, pero ahora están jugando. Y esos días era como que habían cumpleaños y todo, y era como así como el peor de los escenarios. Y mis cuadraturas con Marte era como que los ¡ah! ¿Entiendes? claro. Mira que hay una analogía que me gusta hacer de nosotros, creo, no sé si en el primer video lo había dicho, que somos nosotros un recipiente de vibraciones, ¿no? Ujú. Entonces hay vibraciones de alta frecuencia y de baja frecuencia, y es un recipiente que tiene un 100%, por decirlo así, de vibraciones. En el momento en el que nosotros elevamos nuestra frecuencia, ya sea por las ondas que se emiten, porque estás en un entorno que eleva tu frecuencia, porque haces ejercicios, meditaciones, escuchas música, sales a tomar el sol, lo que sea, que eleva tu frecuencia, sí o sí ese porcentaje de altas frecuencias va a incrementar y tiene que sí o sí ese porcentaje de bajas frecuencias disminuir y tienen que salir de alguna forma. Entonces, en algunos sale de formas expresada de manera emocional, física, mental también, Sí o cuando uno sí. más las Sí. cosas. Exacto, son momentos en los que uno como que, ¿por qué me siento tan mal? ¿No? Es ese Porque reto te de, está sanando, porque ajá, esa purga que hay cuando uno empieza, por ejemplo, un detox. Yo hago harto ayuno, a mí me encanta ayunar porque he encontrado que en la menopausia ha sido como un regalo descubrir que puedo ser más, puedo habitar de mejor forma mi cuerpo, ¿ya? Y el ayuno te ayuda porque el ayuno empieza a producir esa autofagia de que todo lo tóxico se empieza a ir. Pero si tú has estado como comiendo, no sé, muchas azúcares, muchas harinas y estás con el cuerpo con mucho parásito, muy intoxicado, bueno, esa salida va a doler, pues. Entonces, cuando yo sentía estos dolores de cabeza y todo, yo sentía a nivel parasitario estoy, pero se están yendo todos, decía yo. Se van todos. Y claro, cuando tú ya estáis como en ese, como con los cabros atrás, con la fiesta, con el pa, y que estáis con la cabeza ya pero mal, y además que yo ahora no tomo ningún remedio de la medicina alopática, nada, hace muchos años, por lo tanto, todo me lo banco desde el proceso emocional de ir hacia dónde, el origen, digamos, qué pasó aquí, y además yo sabía que era una purga. Pero ¿cómo puedes positivizar en ese momento en que tienes todo en contra, en que realmente estás siendo provocado por todos los escenarios y por toda la 4 de Arconte que está ahí como metiéndole pero duro y te están dando como pero bombo en fiesta, así, pero mal? total, eso te iba a ¿Cómo puedes decir. resignificarlo desde la luz cuando estás ahí? Y es como ahí, ¿sabéis? Lo que a mí me funcionó en ese minuto fue como abrazar ese momento y decir, ok, voy a abrazar este momento y lo voy a agradecer, pero sí, con todo, voy ya, gracias, como ya me entrego, ya. Y en ese momento es cuando algo se suelta en ti, que ya te deja importar lo afuera, que ya el dolor de cabeza como que ya y como que se empieza a calmar todo y empieza como y empieza tu cuerpo y tu sistema nervioso como a calmarse. Tiene que ver con la aceptación. Otro de los órdenes del amor, la Tiene que ver aceptación. con la aceptación del momento, aceptación de uno, aceptación de tu lado oscuro, aceptación que todo eso también eres tú, aceptar. A mí me ayuda bastante en esos momentos repetirme, porque a mí me empieza a dar ansiedad, como de en qué momento va a pasar, quiero que ya termine, quiero que ya acabe.
sea un dolor físico o emocionalmente que me siento así como abrumada, porque hay momentos que uno de la nada como que quiere llorar y, pero ¿por qué si lo tengo todo y soy feliz? ¿Por qué tengo estas ganas de llorar? A mí me ayuda mucho repetirme, ok, esto también va a pasar, Sí, esto también va a pasar, porque uno piensa como, siente la intensidad en el momento, uno piensa que, o sea, o el cuerpo es como, está en shock, ¿no? Y mientras tú calmes la mente, ya sea meditando, tomando agua, haciendo algo diferente, esto siento que ayuda mucho al sistema nervioso. Me ayuda mucho también conectar con mi ser, o sea, ¿qué siento hacer en este momento? Siento coger un libro, siento escribir y también salirnos mucho del tema, es decir, siento que los dispositivos y la tecnología ayudan mucho, pero también es cierto que nos pueden arrastrar lo que hablábamos en algún momento a anestesiarnos, ¿no? claro. Como a evadir ese sentir. Entonces, sí en algunos momentos me permito conectarme con los dispositivos en los momentos en los que estoy ya muy abrumada para poder como anestesiar un poco, pero ya después tomo conciencia como de, ok, aquí se está moviendo algo, necesito observar, ¿sí? Sí, sí, Ya sí. sea, y ya sea con lo que me permita hacer en el momento, porque siempre hay una señal del entorno que te llega para eso que necesitas gestionar. Y ahí es donde vuelvo y digo, no estamos solos, ¿sí? No es que vaya, sufra ya sola, no. Si tú te pones a escuchar música, si te pones a leer, tal vez si te pones a mirar en redes de dedos, muy seguramente va a llegar el mensaje que tú necesitas Sí, para gestionar sí, ese movimiento que está sucediendo sí. en ti. Sí, y si además tú le das la mirada de que todo lo que nos está pasando no tiene muchas veces que ver con el momento presente, es como lo que tú decís, pero ¿por qué me siento mal si el día comenzó maravilloso y todo? Bueno, a lo mejor esa emoción vino porque ya estaba lista para salir y la tenías ahí guardada, encapsulada, y si no la sacabas, a lo mejor te iba a venir un dolor de guata, no sé, como tener esa concepción de que no todo lo que nos ocurre en este mundo tiene que ver con el presente. Si acordémonos que estamos viviendo todo el tiempo saltos de tiempo y tenemos memorias guardadas en nuestro cuerpo que también estamos limpiando y que están saliendo a la superficie para que justamente las podamos soltar y estar ahí modo playa, así. Sí, sí, qué envidia ya en esa playa tú. Yo me vine a la playa, dije yo, porque ya mucho aurora boreal, ahora vamos a bajar un poquito a la tierra, pero me voy a ir al paraíso. Es Me como, tocó. ¿desde dónde voy a resignificar mi vida? Desde el paraíso. Como que es lo que nos dicen, ¿no? Como que podemos vivir esto como un laboratorio, como una escuela o como un paraíso. ¿Desde qué lado te vas a querer situar? Pero hay que hacer la pega, porque la pega no llega o por osmosis, hay que hacer la pega, hay que atreverse a mirar ese interior, atreverse a sentir ese dolor, porque si yo miro 20 años atrás, yo no quería sentir dolor, básicamente, de ningún tipo, porque era tanto lo que sentía a diario de dolor en mi esencia, que un dolor más a nivel físico era como, no más, o sea, no más, me duele la cabeza, me duele todo, y cuando comencé a sentir mi cuerpo y sentir el dolor en mi cuerpo, sentir la anemia en mi cuerpo, fue algo muy, muy fuerte, porque yo estaba tan desconectada que los médicos me decían, a ver, cuál es su horario? Y yo trabajaba de lunes a sábado, 15 horas diarias, 16, yo no tenía vida, vivía para trabajar, ganaba bastante bien, pero no tenía vida, entonces como que tú te das cuenta que tienes que resignificar todo, todo, porque era todo desconexión. Ah, siento esto, no, no, no quiero saber de nada, déjenme tranquila. Y enojada con el mundo, enojada con la vida. Y la vida me hizo conocer el otro lado. Pero para conocer ese otro lado, no, tuve que bailar con la fea, como decimos en Chile. O sea, hubo periodos muy significativos y desafiantes. Y todo eso me ha ayudado y me ha enseñado un montón. No me arrepiento de ninguno de esos procesos, aunque muchos fueron bien dolorosos, te diré. Pero fíjate que me han enseñado tanto, 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 que hoy día los resignifiqué y los agradezco profundamente. Mi Sol, ¿y qué técnicas o qué formas usas tú
para, digamos, trascender esos temas como de dolor, estos temas que tú identificas como que son lealtades? ¿Cuáles son las Un herramientas? poco lo que te he ido como compartiendo que tiene que ver con darme cuenta que todo es conmigo en el sentido de que somos espejos, ¿no? Entonces, por lo tanto, para mí es como, ha habido como un cambio en mí en el sentido de, en un principio usaba mucho técnicas más como Reiki o técnicas más externas, herramientas más externas, digamos, que me fueron entregadas en su momento. Y que después en esta resignificación que tuve el año pasado de comprender que, bueno, esta falsa New Age que ha habido y que ha contado mucho que hay que mirar afuera lo que está dentro de nosotros, que no hay dioses afuera, que nosotros somos dioses realmente, y que ese es el mayor miedo que tiene esta élite, porque nos empoderemos, que despertemos a nuestro poder, porque realmente si despertamos a nuestro poder somos invencibles. Entonces, desde esa creencia y desde esa comprensión, hoy lo que hago es conectar hacia adentro y comprender que es todo un aprendizaje y que todo lo que yo haga conmigo va a venir como espejo afuera. Por lo tanto, si tengo un día así como potente, como lo que estaba contando recién, para mí es comprender que no es que la vida me está castigando, ni que vino Dios de afuera porque me porté mal. No, es que aquí hay algo mío que yo tengo que trabajar y comprender, que tengo que aceptar, que mi ego está ahí todavía luchando y resistiéndose a este cambio y que tengo que soltar a lo mejor, que no me tengo que molestar tanto con el ruido de afuera, son, no sé, ¿me entiendes? Como que hay ruido afuera porque hay ruido adentro, entonces voy hacia adentro, me calmo, respiro, medito. Para mí es muy importante todos los días despertar y agradecer. Lo primero, agradecer. Y después conectar hacia adentro, meditar, escribir, vaciarme, escribir mis 3 páginas diarias, vaciarme, porque tengo estelium en aire, necesito bajar ahí como al cuerpo, si no me quedo muy en el aire, y tomar tierra. Tomar tierra significa para mí es pisar tierra, poner los pies en tierra, en el pasto, salir a caminar, como hacer del día, como integrarlo a mi esencia, a lo que soy, desde lo que yo soy, pero siempre como hacia adentro, hacia la conexión hacia adentro. Súper, súper, mi sol. Mira que en constelaciones, ahorita yo estoy muy embebida en el tema de constelaciones por lo que es lo que estoy Ujú. estudiando. Ya este año me gradúo como consteladora. Mm. Eh, hablan mucho de los temas de excluidos, ¿sí? Obviamente de las lealtades y de cómo las enfermedades mm, son lealtades también y son como esos excluidos en nuestra familia, son esas partes que no queremos ver, ¿sí? Pues por algo se han excluido, ¿no? Entonces fue porque, no sé, fue el papá alcohólico que abandonó a su familia, entonces se excluye, no sé, como la película Coco, ¿no? Me Ujú. encantan las películas porque muchas películas son como que Recuérdame. relación hace en movimiento a propósito que tenemos ya mañana Día de Muertos, entonces excluimos a muchos seres de una manera inconsciente porque volvemos al tema como de pertenecer, ¿no? Y a mí, una de las herramientas, pues entrando en contexto de qué herramientas usamos para cuando somos conscientes de un dolor, de que hay una lealtad, ¿sí? Y que vuelvo al mismo tema, muchos dolores físicos son lealtades, ¿sí? También, aparte de memorias allí acumuladas. Las herramientas que yo ahorita utilizo es reconocer a esos seres excluidos sin tener que, digamos, como visualizar, ¿no? Hay personas que sí tienen esta habilidad como de ver, digamos que ve al abuelito, ve, no sé, ve muchas cosas, pero no hay necesidad de ver o de saber quiénes son esos seres que fueron excluidos
o que vivieron estos temas para simplemente tú conectar con esa energía, digamos, por ejemplo, tú con el dolor de cabeza y decirle, ahora te veo, ¿sí? Como hablándole a ese ancestro, Sí. ahora te veo, ahora veo tu dolor, ¿sí? Me da como nostalgia hablar de esto. Ahora veo tu dolor, honro todo lo que hiciste, ¿sí? Es respetar también que pues todo lo que ellos hicieron haya sido bueno o haya sido malo, y aquí me parece súper importante la relevancia, súper importante la relevancia, bueno, muy importante, mmm, salir de ese concepto de que hay algo bueno y algo malo, ¿no? Sí, de que si mató, entonces estuvo mal, de que si cuidó, adoptó, estuvo bien, sí, porque cada cosa tiene su consecuencia. Lo encasillo uno como bueno y como malo. Entonces, honrar eso que hizo esta persona, te honro, te veo, te integro a mi sistema, ¿sí? Hay muchas excluidas, también se me viene ahorita el tema de esas personas que asesinaron a familiares nuestros, que robaron, extorsionaron a familiares nuestros, todos los vamos excluyendo como, y eso que más excluimos es lo que más atraemos hacia nosotros, como la vida te dice como, oye, hay esto que estás rechazando, y la idea de la vida es como integrar, y lo que tú dices, ¿no? Aceptar todo tal cual es. Claro. Entonces, pedir eso, te integro a mi sistema y pedir permiso. Esto es algo que me encanta mucho de las constelaciones. Te pido permiso para hacerlo diferente. Y ahí podemos soltar esta lealtad. Te pido permiso para hacerlo diferente. Eh, Te pido me mires con buenos ojos. Si a partir de ahora lo hago diferente y hoy me abro a la vida. Hoy le digo sí a la vida porque nos quedamos en esas lealtades, mira que son inconscientes, y haciendo estos ejercicios sin necesidad de pensar, ah, fue un abuelo, fue una tía, fue un tatarabuelo. Es simplemente reconocer esa enfermedad como ese reflejo de esa parte excluida, de esa energía excluida en tu linaje. O incluso, sin ser tan sistémicos, esa parte que tú estás excluyendo de ti, como que te duele lo que tú hacías, tú decías que unas con las pastas, ¿no? Me duele, me tomo una pasta para anestesiar ese Para dolor. no sentir, claro. ¿Cuánta? Claro, ¿y cuánta información Hay en tiene ese todos dolor. esos dolores? Hay algo que se llama la Mm. biodescodificación, que te dice cada parte de tu cuerpo emocionalmente con qué está relacionada. Exacto. Entonces, mira que tenemos eh, tanto para entretenernos en la conciencia. Entonces, si estamos conscientes de nuestro cuerpo, ok, si me duele una rodilla, si me duele un codo, si siento esta sensación en el pecho, hay tanto por descubrir en nosotros y a veces nos embebemos tanto en lo tecnológico ahorita. Bueno, todo es perfecto, todo siempre sucede de la manera correcta, Sí. ¿no? Pero uf, hay tanto por descubrir en nosotros y con tantas señales que Exacto. me apasiono. Exacto, mira, a mí la biodescodificación no me la enseñaron así, me la enseñaron, pero sí me enseñaron la correlación de las emociones con los órganos y todo, y además yo tengo este libro de cabecera que se llama Obedece tu cuerpo. Entonces yo cada vez que siento algo, aquí como que voy al origen emocional de qué es lo que pasó y me enfoco en eso, porque bueno, yo tengo una creencia que, como te decía hace un ratito atrás, yo he resignificado todo el tema por la creencia básicamente de que para mí estamos viviendo una realidad holográfica, para mí estamos en un holograma, suspendido en cuerdas de vacío. Esto no es real, estamos fuera de esta cúpula, digamos, en cámaras crionizadas y estamos conectados y todo esto es un holograma, aunque se vea súper real, no lo es, ¿ya? Entonces, desde esa resignificación, el te veo, porque yo lo comprendo que estuve un tiempo yendo a constelación y todo, pero el te veo ahora yo se los digo a los programadores. Entonces, cada vez cuando estoy en una mecánica antigua y todo, estoy viendo a ese ser de la cuarta dimensión que está hackeándome y que quiere ponerme este obstáculo. Yo le digo, te veo, te veo. Y eso desarma también, porque en el fondo lo que hago es como llevarlo hacia mí, en el fondo, decirle ya no me puedes engañar, porque ellos no pueden, en el fondo, si tú los descubres frente, los desenmascaras, no, no tienen cómo, digamos. Entonces,
Pero a las finales siento que todas las herramientas o todas las creencias, da lo mismo la creencia que uno tenga, lo importante es que en el fondo te sirva a ti, te ayude a ti, te conecte a ti, te resignifique a ti y te haga sentido. Porque a las finales todos estamos creando la realidad que uno quiera. Yo puedo creer que esto es una realidad holográfica y para mí va a ser una realidad holográfica. Otro puede creer que no y va a ser así. Uno para mí va, no sé, no va a haber guerra, para otros. Entonces creo que van a haber tantas realidades como uno quiera crear desde su creencia, siento yo. Parece súper vital tener claro eso, de que no porque no resuenes con una información tienes que enfrascarte ahí como no, no Claro, creo en no, ok, si no resuenas con algo de, digamos, por ejemplo, esta charla, suéltalo y con lo que resonaste, conéctate con eso. La idea acá no es como claro. Y ni cada siquiera uno esté diciendo como esto es verdad y para yo lo digo, nada. ¿verdad? Para Sino que nada. Estamos cada uno tiene compartiendo. una, sí, cada uno tiene una verdad interna y ahí me parece tan importante también a partir de lo que hablábamos de como las memorias que tiene cada uno tiene, yo siempre lo pongo de esta manera, una mochilita totalmente diferente. En esa mochila están tu carta natal, así como te influyen todos los planetas, está la forma en la que viviste con tus papás, que por más que hayan sido gemelos, no ha sido la misma historia. Tienes, si crees en ello, vidas pasadas totalmente diferentes, tienes un entorno en el que viviste totalmente diferente y son cosas que a ti te hacen único y que por eso puede que la verdad que a mí me da tranquilidad de que, por ejemplo, para mí todo es perfecto, para mí estamos acompañados, la deidad, puede que para ti eso no te dé tranquilidad y no tienes por qué pelearte con eso, sino más bien buscar en ti cuál es tu Tu verdad, verdad. cuál es Exacto, lo que te da exacto. seguridad a ti. Ni siquiera es como lo que se dice siempre, es como no nos crean, es como busquen su propia realidad, identidad, porque a las finales uno está creando lo que creemos, lo creamos. Es el cuento que te cuentas. Exacto. Bueno, Lau, ¿con qué nos vamos a ir ya despidiendo? ¿Te parece si nos muestras, nos compartes hoy tu instrumento? Sí. Ya, yo traje hoy Y día el handsteel, se conoce como handsteel, lo voy a mostrar aquí. yo le digo sapito, Excelente. un sapo de agua. A mí me gusta mucho, es un sonido bien como relajante. Ok. ¿Y te parece si lo conectamos con una meditación para poder tal vez soltar aquellas lealtades, ya que estamos hablando de eso, dolores, aquello que se haya removido en esta sesión? Súper, súper, me parece súper. Maravilloso. Tenemos 6 minutos y medio. Perfecto. A ver, ¿se escucha? Perfecto. Se escucha muy bien. Relajando. Y que podamos relajarnos también. Empieza a enfocar tu atención en todos los sonidos externos, recordando que todo ese movimiento externo que hay puede ser también un reflejo tuyo, tal vez un reflejo de tu mente, de tu historia, de tus memorias. Y les vas a decir, ahora las veo, ahora los veo a todos esos sonidos externos. Y vas a ir llevando tu atención a tu cuerpo físico,
sintiendo también todos esos sonidos o llamados de tu cuerpo, todas esas sensaciones. Y lleva tu atención en este momento a esa parte de tu cuerpo que más se manifieste o que más se haya manifestado en estos días. Allí esa parte de tu cuerpo que haya dolido o donde sientas una emoción. Vas a llevar tu mano allí y le vas a decir, ahora te veo. Ahora siento tu dolor, tu incomodidad, tu malestar. Y ahora te doy un lugar en mi corazón. Voy a respirar contigo hasta que te sientas mejor. Aquí estoy yo para ti. Siempre, siempre estaré para ti. Respira profundo y permite que con cada exhalación esa parte de tu cuerpo o incluso todo tu cuerpo se relaje cada vez más. Y a medida que va aligerando el dolor, el malestar, la incomodidad, le vas diciendo, te suelto y te libero. Te suelto y me libero. Toma una respiración profunda, ve conectando con tu cuerpo, moviendo lentamente los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Tómate tu tiempo, tu ritmo, a tu forma, dando con este plan. Cuando te estás lista, vas abriendo tus ojos, dando este momento, agradeciéndole a esa parte de tu cuerpo con la que trabajaste. Gracias, Lau. Con amor, mi sol, gracias a ti también. Qué sonido tan espectacular de ese sapo, ya le voy a decir, de ese hámster. Muy lindo. Me resonaba así en todo el cuerpo. Qué Muy, muy. bello, qué hermoso. Bueno, y agradecer también a todos ahí y gracias nuevamente. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.